Soy Beatriz Navarra Tarazona, de la falla Plaza Río Segura, Horno de Alcedo, del sector y la agrupación Pobla Chalsú. Tengo 25 años y soy farmacéutica. Actualmente estoy estudiando la oposición a farmacéutica titular del Estado. Por tanto, en mi día a día, pues eso, me paso la verdad el día en la biblioteca y en mi tiempo libre me gusta mucho leer, ver películas, ver series y sobre todo pues pasar tiempo con los míos, con mi familia, con mis amigos. Pues al escuchar mi nombre en la preselección me quedé en shock, la verdad. No recuerdo qué pensé, salí temblando. De hecho, cuando llegué a María Estela se lo dije, madre mía, estoy temblando. Pero sentí pues muchísima emoción, muchísima ilusión y recuerdo que al estar cantando el himno encima del escenario pensé, madre mía, qué suerte todo lo que me espera ahora. Los actos que más me gustan de la falla, de mi comisión, yo desde bien pequeñita he salido en los playbacks, por tanto disfruto muchísimo en la preparación de ellos, estamos muchos meses ensayando, no nos presentamos a junta, pero sí que trabajamos muchísimo, hacemos un musical para la presentación y la verdad que eso me gusta mucho. Y luego también me emociona cada presentación y este año, pues al ser la mía, muchísimo más. Un artista que me gusta muchísimo es Paco Torres, que me parece que tiene un estilo muy particular, con ninots muy grandes, un colorido muy característico y encima pues el hecho de plantar en la Falla del Pilar, en esa plaza, me parece que tiene un mérito increíble. Para mí la indumentaria valenciana es increíble, la verdad, me gusta muchísimo, soy incapaz de pasar por un escaparate y no quedarme mirando. Este año he tenido la suerte de hacerme 3 trajes en Eduardo Cervera y la verdad es que estoy encantada. También he estado usando 2 que tenía de infantil, que me hice en Amparo Fabra, así que tengo un armario muy privilegiado, la verdad. Tenía muy claro que mi traje de fallera mayor tenía que ser rojo, así que por fin lo tengo y me encanta, lo disfruto mucho. Pues falleras mayores de Valencia referentes, te podría decir muchísimas. Al final yo me he criado admirando muchísimo esa figura de fallera mayor de Valencia y de corte de honor. Y la primera que recuerdo es Gloria, de 2008, y a partir de ahí tantas. Yo fui fallera mayor infantil en 2010, por tanto te diría Piti, que la recuerdo con especial ilusión, ¿no? Desde los ojos de una niña que admiraba muchísimo esa figura. Y luego tantas Carmen Sancho, Raquel Alario, Marina Civera y por último ahora pues María Estela, por supuesto, al final he coincidido con ella un poquito más y se ha mostrado tan cercana, tan amable, súper atenta, la verdad que ha sido una fallera mayor de Valencia de 10. Considero que tendría que ser la próxima fallera mayor de Valencia porque creo que reúno cualidades que me parecen indispensables para el cargo, como son la humildad, la alegría, la ilusión y las ganas. Y al final creo que con eso podría llegar a compartir con la gente y llegar a todo el mundo a hacer saber el amor que tengo por esta fiesta.